Janet de Palma, Janet Christine de Palma, nació el 3 de agosto de 1956, en Jersey City, Nueva Jersey. Según todos los informes, Janet era una chica de clase media regular, sino bastante religiosa. Provenía de una gran familia italiana y era una de las 5 hijas nacidas de Salvador y Florence de Palma. También tenía 3 hermanos. Hubo algunos informes de que Janet y su hermana mayor, Gwendolyn, tenían problemas con las drogas que se solucionaron cuando la familia se convirtió a la Iglesia de Dios. Se sabía que participaba en trabajos comunitarios que ayudaban a los drogadictos y tenía intenciones de asistir a la universidad bíblica. Aunque algunos la veían como una chica en el camino recto y estrecho, otros describían a Janet como algo así como una niña salvaje. Algunos incluso notaron que su postura religiosa era algo en lo que sus padres creían y les importaba, pero no necesariamente en lo que ella creía o lo que le importaba. Janet tenía 16 años y trabajaba en una tienda de ropa en agosto de 1972. El lunes 17 salió de su casa en Clearview Road en Springfield Township, Nueva Jersey, diciéndole a su madre que iba a tomar el tren a la casa de un amigo. Cuando no llegó a la casa de su amigo ni volvió a casa esa noche, sus padres alertaron a los departamentos de policía locales y presentaron un informe de persona desaparecida. 6 semanas después, el 19 de septiembre, se encontró un cuerpo descompuesto en el lado del acantilado de la cantera de Springfield. Se descubrió cuando la mascota de un local de dog water llevó el antebrazo del cuerpo a su dueño. Varios testigos de la espeluznante escena afirmaron que los restos esqueléticos, que se encontraron boca abajo, estaban rodeados de objetos extraños y posiblemente ocultos. Las descripciones de los espectadores varían, pero la afirmación más común es que el cuerpo fue encontrado dentro de un perímetro con forma de ataúd hecho de ramas y troncos. Había cruces de madera improvisadas dentro. Otros residentes de Springfield afirmaron que el cuerpo fue encontrado acostado sobre un pentagrama y que estaba rodeado de los cadáveres mutilados de animales. No obstante, las autoridades locales han negado esta afirmación. El acantilado donde se encontró el cuerpo era conocido por los locales durante varias décadas como los Dientes del Diablo, lo que añade a la idea de que este caso estaba envuelto en brujería. El cuerpo fue identificado como el de Janet, usando sus registros dentales. Todavía llevaba puestos sus pantalones color caqui, camisa azul marino y chanclas, la ropa con la que fue vista por última vez. La autopsia, desafortunadamente, no reveló mucho a las autoridades. Sus restos y ropa no mostraron signos de fracturas óseas, heridas de bala o de cuchillo, y no se encontró parafernalia de drogas en el cuerpo o cerca de él. Se encontraron cantidades inusualmente altas de plomo en los restos, pero esto no pudo ser explicado por el forense o las autoridades. Aunque no está claro por qué, el forense sospechó que la chica de 16 años había muerto por estrangulamiento, lo que llevó a las fuerzas del orden a iniciar una investigación de homicidio que fue breve y sinceramente carente de esfuerzo. Al principio de la investigación sobre el cruel asesinato de Janet, las fuerzas del orden recibieron una pista sobre un hombre sin hogar que vivía en el bosque cerca de donde se encontró el cuerpo. El vagabundo era conocido por los locales como Red y supuestamente huyó de su campamento en el bosque después de la desaparición de Janet. Aunque esto parece una pista que podría haber valido la pena investigar, la oficina del fiscal del condado de Union determinó rápidamente que Red no tenía nada que ver con el caso de Janet. Se ignora cómo se tomó esta decisión. A pesar del contratiempo, los investigadores siguieron indagando en el caso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las pistas comenzaran a escasear. El estatus de caso frío se agravó por el hecho de que ninguno de los amigos y conocidos de Janet dio información consistente con respecto a su estilo de vida. 2 semanas después de que se encontró el cuerpo de Janet, los periódicos, incluyendo el Star Ledger y el New York Daily Times, comenzaron a informar que tal vez fue víctima de un sacrificio de culto, una práctica que posiblemente fue llevada a cabo por satanistas o un aquelarre local que operaba en la cercana reserva Watchung, una reserva natural en Union City, Nueva Jersey. Los rumores sobre Janet y su fallecimiento y los murmullos sobre la reserva Watchung continuaron mucho después de que su caso se enfriara. A finales de los 90 y principios de los 2000, una revista llamada Weird NEJ comenzó a recibir cartas anónimas sobre el caso de Janet. El editor y cofundador, un hombre llamado Mark Moran,
comenzó a investigar el caso, notando detalles extraños como las acusaciones de que el Departamento de Policía de Springfield había perdido o destruido el expediente del caso. El Departamento de Policía afirmó que el expediente se extravió por las inundaciones provocadas por el huracán Floyd de 1999. Sin embargo, fuentes desconocidas alegan que todavía existe una copia del expediente. Mark Moran se unió a uno de los corresponsales de su revista, Jesse Pollock, para escribir un libro sobre el caso. Su investigación los llevó a concluir que había la posibilidad de un encubrimiento, que el caso tenía conexiones con otros casos sin resolver, y que había varios sospechosos previamente desconocidos. En un artículo en el sitio web Weird NJ, que discute el caso y el libro escrito al respecto, se señala que nadie que fue entrevistado por los autores en relación con el caso estaba dispuesto a constar en acta o a que se publicara su nombre, ni siquiera la policía. El consenso general de los locales era que el asesino aún estaba suelto, que el crimen estaba relacionado con un culto y que de alguna manera la policía estaba involucrada en encubrir el crimen. Las pruebas realizadas en la ropa de Jeanette en 1973 revelaron que no se encontraron drogas ni venenos en su blusa, pantalones o ropa interior. No se hallaron cabellos ajenos. Sin embargo, se encontraron manchas en su ropa interior, sostén, blusa y pantalones, pero no se pudieron utilizar para exámenes de sangre o semen porque estaban demasiado degradados. El patrullero original que encontró el cuerpo, Donald Schwerdt, ha dicho a los medios de comunicación que no cree en la teoría del ocultismo, afirmando su creencia de que Jeanette murió por una sobredosis de drogas. Algunos detectives en línea también comparten esta creencia, sospechando que los temas ocultistas del caso eran simplemente una distracción. No es raro que las llamadas prácticas ocultistas sean etiquetadas como las culpables en casos donde, en verdad, hay pocas pruebas para tales acusaciones. Otras personas, sin embargo, incluyendo al sobrino de Jeanette, creen que ella encontró su fin a manos de alguien más. En 2019, un juez del condado de Union rechazó la solicitud de realizar pruebas de ácido desoxirribonucleico en la ropa de Jeanette. Esta solicitud provino de un investigador privado retirado que presentó una demanda en un intento de presionar a la Fiscalía del Condado de Union para que examinara la ropa. La solicitud fue negada porque el investigador privado no pudo presentar la demanda, ya que él tenía, cito, ninguna relación legal con De Palma, su patrimonio, o cualquier otra persona que pueda tener un interés en el resultado del caso. El misterio sin resolver del caso de Jeanette aún está abierto, y muchos esperan que algún día haya respuestas a un caso que parece envuelto en incertidumbre. Cualquier persona con cualquier información puede contactar al teniente José Bandas al 908-358-3048. Charles Walton. Charles Walton nació de Charles y Emma Walton el 12 de mayo de 1870. Fue un trabajador agrícola que vivió toda su vida en Lower Quinton, una parroquia civil en Warwickshire, en el Reino Unido. En 1945, Charles era viudo, habiendo perdido a su esposa en 1927, y vivía con su sobrina, Edith Isabel Walton, que tenía 33 años. Después de que su madre falleció en 1915, cuando ella tenía solo 3 años, Charles la acogió. Aunque Charles era solitario y se le veía como un hombre excéntrico, también se le miraba con cariño, con muchos describiéndolo como educado y agradable. Se ganó una reputación de ser un hombre que era bueno con los perros e incluso mejor con los caballos. Era algo recluso y no socializaba activamente, pero no tenía rencillas con nadie en el pueblo, ni guardaba rencor hacia nadie durante los últimos 9 meses antes de su muerte. En febrero de 1945, había estado trabajando para un granjero local llamado Alfred Potter. Charles trabajaba en la granja cuando no llovía y elegía sus propias horas debido a su condición de salud. Padecía de artritis. A menudo trabajaba alrededor de 4 días a la semana. El día de San Valentín de 1945, Charles salió como de costumbre con su horca y su gancho de corte. Los testigos lo vieron pasar por el cementerio entre las 9 y las 9:30 de la mañana. En este día en particular, el trabajo de Charles era cortar setos en un campo conocido como Hill Ground, en las laderas de Meehan Hill. Mientras tanto, su sobrina Edith trabajaba ensamblando impresoras en la Real Sociedad de Artes.
Charles debía llegar a casa cerca de las 4 de la tarde. Sin embargo, cuando Edith regresó a casa a las 6, notó que su tío no estaba. Dadas sus costumbres solitarias, ella no creía que Charles simplemente estuviera en el pub o con un amigo, así que fue a la casa de su vecino y juntos se dirigieron a la granja donde trabajaba Charles. El empleador de Charles, Alfred Potter, le dijo a Edith que había visto a su tío ese día, podando los setos. Se dirigieron a la zona donde Potter había visto por última vez a su empleado, y el trío descubrió el cuerpo mutilado de Charles Walton, de 74 años, una vista tan horrorosa que Edith no pudo dejar de gritar y tuvo que ser llevada por su vecino. Se le pidió a otro hombre que pasaba que alertara a las autoridades, mientras Alfred Potter se quedaba para guardar el cuerpo hasta que llegara la policía. Esta escena del crimen era espantosa. A Charles lo habían golpeado con su propio bastón, le habían cortado el cuello con el gancho de corte, el arma aún estaba enterrada en la herida. Las puntas del tridente lo clavaron al suelo, a ambos lados de su cuello. Su camisa estaba rasgada, su bragueta estaba abierta y sus pantalones estaban desabrochados. Algunos artículos sobre el caso también informan que había una cruz tallada en su pecho, aunque el informe del forense no menciona tal cosa. La espera por las autoridades fue larga. Mientras el primer policía comunitario, Lomasney, llegó a la escena a las 7:05 p.m., los miembros del Departamento de Investigación Criminal de Stratford-upon-Avon no llegaron hasta mucho después. El profesor Webster del Laboratorio Forense de West Midlands no apareció hasta las 11:30 p.m. El cuerpo de Charles finalmente fue movido del campo a la 1:30 de la mañana. Al día siguiente, Potter fue interrogado por las autoridades. Afirmó que había vivido en la granja durante 5 años y que había conocido a Charles todo ese tiempo, aunque solo se había convertido en su empleador en los últimos 9 meses. Le informó a la policía que Charles almorzaba a las 11 de la mañana y luego trabajar hasta las 4. Durante la mañana del 14 de febrero, Potter había estado en el pub local, The College Arms, con otro granjero hasta el mediodía. Pronto, la policía solicitó ayuda de Scotland Yard. Solicitaron que trajeran un traductor italiano, ya que creían que el perpetrador posiblemente era uno de los hombres detenidos en el campo de prisioneros italiano y alemán cercano que se había establecido al inicio de la guerra. Scotland Yard envió al inspector jefe Robert Fabian y al sargento detective Albert Webb para ayudar con la investigación. La pareja llegó el 16 de febrero, acompañada por doctorado en ciencias, Sanders, quien hablaba italiano con fluidez. Alfred Potter pronto se volvió el principal sospechoso del investigador. Le pidieron al primer policía en la escena, quien conocía bien a los Potter, que vigilara de cerca a la pareja en caso de que dijeran o hicieran algo incriminatorio. Mientras tanto, Sanders interrogó hacia algunos de los italianos en el campamento cercano, que era más una prisión de libre circulación, donde los habitantes podían entrar y salir a voluntad. No obstante, ninguno de los hombres presentes se convirtió en sospechoso serio. La autopsia de Charles reveló que su tráquea había sido cortada, con moretones en su pecho y varias costillas rotas. También tenía heridas defensivas, cortes en su mano izquierda y moretones en el dorso de su mano derecha y antebrazo. Se estimó que la hora de su muerte fue entre la 1 y las 2 p.m. Unos días después, el 20 de febrero, policía comunitario, Lomasney mencionó a Potter que la policía esperaba obtener huellas dactilares de las armas. Potter respondió que él había manipulado las armas y había informado a las autoridades de tal hecho. Las tocó porque Harry Beasley, vecino de Edith, le pidió verificar que Charles estaba muerto. Potter también le dijo a policía comunitario, Lomasney, que el asesinato de Charles fue, cita, obra de un hombre fascista del campamento. Un poco después, un militar llegó a la granja y le dijo a Potter y Lomasney que un italiano había sido detenido por la policía militar, provocando alegría y júbilo en Potter y su esposa, algo que el PC encontró profundamente sospechoso. Las autoridades tomaron declaraciones de más de 500 residentes de Lower Quinton. También trajeron a ingenieros reales que utilizaron detectores de minas para buscar en la zona en un intento de encontrar el reloj de bolsillo perdido de Charles. El día después de que se encontró su cuerpo, las autoridades enviaron una descripción de su reloj de bolsillo a joyeros y prestamistas, pero no se localizó. No se encontraron pistas mientras se utilizaban los detectores de minas. El inspector jefe Robert Fabian creía que Alfred Potter era el culpable por varias razones.
Potter abandonó la escena del crimen cuando la policía comenzó a llegar. Anteriormente se había quejado del frío, pero policía comunitario. Lomasny creía que parecía más preocupado y ansioso que cualquier otra cosa. Potter también afirmó que habría ido a ver a Charles el día que murió, pero tuvo que atender a un ternero que estaba atrapado en una zanja cercana. Sin embargo, las autoridades descubrieron que el ternero en realidad había muerto el día antes del ataque a Charles. Potter había hecho varias declaraciones inconsistentes sobre la última vez que vio a Charles trabajando. Primero, dijo que lo había visto trabajando a la distancia a las 12:10, luego a las 12:15, luego a las 12:20, finalmente diciendo que había visto a alguien a las 12:30 p.m. La policía también notó que no tenían ninguna nota sobre él diciéndoles que había manejado las armas. Harry Beasley refutó las afirmaciones de que le había dicho a Potter que verificara si Charles estaba muerto porque era obvio que lo estaba. También agregó que Potter no tocó las armas mientras estaba en su presencia. A pesar de toda esta información, la policía no pudo encontrar un motivo real y no descubrieron ninguna evidencia condenatoria sólida. Dos ex trabajadores de Potter afirmaron que a veces tenía dificultades para pagar sus salarios, lo que llevó a algunos a creer que quizás había una disputa entre Potter y Charles por dinero. Edith le dijo a las autoridades que no había escuchado a Charles decir que había prestado dinero a alguien y que no había visto ningún pagaré, sin ninguna evidencia que respaldara esta idea de que Charles le debía dinero o de cualquier disputa entre él y su empleador. Las autoridades llegaron a un callejón sin salida. El pueblo de Lower Quinton siempre ha estado lleno de cuentos de paganismo y brujería. Se dice que el diablo intentó lanzar un gran terrón de tierra para sofocar la abadía recién construida en el pueblo, pero que el obispo de Worcester se dio cuenta y con el poder de la oración alteró el objetivo del diablo, haciendo que la tierra cayera antes de llegar a la abadía, lo que llevó a formar la colina Meehan, el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de Charles. Estas historias permanecieron tan prevalentes en 1945 como lo fueron en siglos anteriores. Solo un año antes del asesinato de Charles Walton, un caso de alto perfil, se llevó a cabo un juicio en Lower Quinton contra una mujer llamada Helen Duncan, quien decía que podía invocar espíritus, lo cual violaba la ley de brujería de 1735. Durante algún tiempo antes de su muerte, circulaban rumores sobre Charles. Algunos aldeanos desconfiaban de él, creyendo que utilizaba sapos para sabotear la cosecha del año anterior, mientras que otros notaban su afinidad antinatural con los animales. Ya hemos discutido la afinidad de Charles con los perros y los caballos, pero los rumores decían que podía domesticar bestias salvajes y que los pájaros se alimentarían de su mano, evitando comer las semillas de su tierra a su petición. Un libro llamado Folklore, Antiguas Costumbres y Tradiciones en la Tierra de Shakespeare, que fue publicado en 1929, contaba acerca de un Charles Walton que, en 1885, había visto un perro negro fantasma en el camino mientras caminaba a casa durante varias noches consecutivas. En la última noche, había visto al perro con una mujer sin cabeza. Al regresar a casa, descubrió que su hermana había fallecido. Los perros negros han sido parte de la tradición popular británica desde hace mucho tiempo, significando la muerte y teniendo asociaciones satánicas. Sin embargo, se señala que no hay registros que muestren que Charles tenía una hermana que murió en 1885. En la década de los 70, cuando el inspector jefe Robert Fabian escribió su propia autobiografía, se refirió al caso de Charles Walton como el asesinato de brujería y dijo que el caso era claramente el clímax fantasmal de un rito pagano. También afirmó que tuvo un encuentro con un perro negro en la colina de Meehan una noche. Aunque hay informes de que un perro negro fue colgado junto al cuerpo de Charles, estos no están confirmados. A 15 millas de Lower Quinton, una mujer de 80 años llamada Ann Tennant, que vivía en Long Compton, fue brutalmente asesinada en 1875. Se rumorea que fue asesinada de la misma manera exacta que Charles, pero esto ha sido desmentido desde entonces. Aunque en el caso de Ann también se utilizó una horca, ahí es donde terminan las similitudes entre ambos casos. Un hombre llamado James Haywood mató a Ann frente a varios testigos después de afirmar que ella era una bruja. Un reportero de la British Broadcasting Corporation en 2014 afirmó que se había enfrentado a una respuesta comunitaria cuando preguntó a los residentes de Lower Quinton sobre el caso de Charles. Notaron que los aldeanos estaban de labios apretados.
El propietario de College Arms, el pub donde Potter había estado bebiendo la mañana del 14 de febrero de 1945, le dijo al reportero, cita, «Hablar de ello solo molestaría a la gente, y no tiene sentido alienar a la gente en un pueblo pequeño como este». También agregó, «En casos como este, siempre hay alguien que sabe algo. Alguien sabe lo que sucede, pero por el bien de los familiares y para no obsesionar a la gente, nadie dirá nada». En 1960, el reloj de bolsillo perdido de Charles fue localizado en su letrina, la cual había sido minuciosamente registrada en las semanas siguientes a su muerte, llevando a la policía a creer que el perpetrador lo había devuelto por razones desconocidas. Hasta el día de hoy, el espantoso asesinato de Charles Walton continúa sin resolverse. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún tienes hambre de contenido de crímenes reales, puedes echar un vistazo al podcast de Detective de Casos Fríos siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.